Hombre rico pide 50 millones en ventanilla tras la humillación de su hija. Inesperado, el sonido metálico del reloj del banco resonaba en la fría sala de espera, como un eco de las tensiones que se acumulaban entre las paredes. Lucía, una madre soltera que había dedicado su vida entera a cuidar y educar a su única hija, Mariana, se encontraba en la fila, nerviosa pero esperanzada. Había pasado años haciendo sacrificios inimaginables por darle a Mariana la vida que merecía. Ahora su hija era una exitosa ejecutiva, pero ese día, en medio de un clima de aparente normalidad, las cosas se torcieron de forma devastadora. Mariana llegó con su porte altivo, rodeada de colegas que la admiraban. Lucía sonreía intentando captar su atención, pero fue en ese instante cuando una de las colegas de su hija, con un tono burlón, comentó: «Mira, parece que tu madre está pidiendo limosna». Las risas se esparcieron como un veneno a su alrededor y Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Aquel desdén resonó más que las palabras terribles que escuchó de su propia hija, cuando ésta, sin dudar, agregó: «No te molestes, mamá. Este lugar es para gente como nosotros, no para quienes no saben manejar sus finanzas». La herida fue profunda. Lucía sintió que le desgarraban el corazón. Durante años luchó con el miedo a dejar a su hija sola, a que creciera sin el apoyo de un padre, y ahora se encontraba enfrentada a esa humillación pública. Los murmullos de incredulidad y rechazo que ecoaban entre los presentes aumentaban su dolor. Después de aquel momento, Lucía se sumió en un silencio profundo y doloroso. Mientras sus lágrimas caían la noche que regresó a casa, descubrió un antiguo expediente en el fondo de un armario, un documento que su difunto esposo había dejado. Era un fideicomiso, un dinero que había sido designado exclusivamente para ella. En aquel momento, la vida y los valores de humildad que siempre habían guiado sus decisiones la habían impedido tocar ese recurso, pero esta vez era diferente. La herida de su hija, el desprecio palpable, la encendió en un fuego de determinación. Sin pensarlo dos veces, Lucía decidió emplear ese dinero para empoderarse. Se inscribió en un curso de gestión empresarial, algo que siempre había querido hacer, pero que jamás se había atrevido. Poco a poco comenzó a generar su propio ingreso y, en lugar de la sumisión silenciosa que había practicado durante años, reclamó su lugar en el mundo, desafiando los prejuicios ligados a su condición de madre soltera. Sin embargo, cada decisión que tomaba para transformarse solo creaba más distancia entre ellas. Mariana, asustada por lo que consideraba un intento de su madre por competir con ella, se cerró aún más. La brecha entre ambas se amplió, alimentada por un conflicto generacional que parecía venir del corazón de sus experiencias compartidas. La joven, atrapada entre la necesidad de reconocimiento en su entorno laboral y el desencanto por el comportamiento de su madre, enfrentó a Lucía, acusándola de traicionar el sacrificio que había hecho por ella. En medio de esa tormenta emocional, Lucía, buscando redención y honrar la memoria de su esposo, decidió establecer becas para jóvenes mujeres en ingeniería. Era un homenaje a su marido, quien siempre había creído en el poder de la educación y el empoderamiento femenino. Se sintió bien, luchando por unas nuevas generaciones que tenían el potencial de ser aún mejores. Pero Mariana sospechaba que sus acciones estaban diseñadas para recobrar su estima en lugar de ayudar a otros. Cuando la verdad del fideicomiso fue revelada, Mariana se vio arrastrada a una confrontación con su propia arrogancia y prejuicios. Una lucha sin fin que amenazaba con desgastar lo que quedaba de su relación materna. Ahora, mientras ambas buscaban la forma de sanar y reconstruirse, se veían atrapadas en un laberinto de emociones, secretos y reconciliaciones pendientes. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Lucía estaba sentada en su cocina, el aroma del café recién hecho llenando el aire mientras sus pensamientos rondaban descontrolados. La humillación de aquel día en el banco aún ardía en su pecho. Las palabras desgarradoras de Mariana resonaban en su mente, multiplicadas por el eco de las risas de sus colegas, como una tormenta que no cesaba. Había cambiado tanto en solo unos meses y la herida entre
Ellas parecía más profunda que nunca. Mientras repasaba detalles de su nuevo curso de gestión empresarial, recibió un mensaje inesperado de su hija. Necesitamos hablar. El corazón de Lucía se aceleró con la posibilidad de reconciliación, pero también se llenó de dudas. ¿Podría Mariana entender su camino o todo se tornaría aún más oscuro entre ellas? Poco después se encontraron en aquel café al que solían ir juntas. La atmósfera era tensa y el silencio pesado. Mariana llegó visiblemente nerviosa y antes de que Lucía pudiera hablar, su hija soltó de un tirón. Sea acerca del fideicomiso. La revelación hizo que el aire se espesara. Lucía sintió que la respiración se le cortaba. ¿Cómo había podido enterarse? Las palabras del abogado de su difunto esposo aún resonaban en su mente. Este dinero es solo para ti, Lucía, para que vivas con dignidad y para que cuides de Mariana si alguna vez llegara a necesitarlo. Sin embargo, nunca pensando que el momento acabaría de esta manera. No lo entiendo, mamá, continuó Mariana, su tono entrelazado con rabia y confusión. ¿Por qué no me dijiste nada? Estuve ahí para ti y ahora descubro que has estado guardando una fortuna mientras yo luchaba por salir adelante. El corazón de Lucía se descompuso. No era el momento, Mariana. Ese dinero era para asegurarte un futuro si alguna vez lo necesitabas. No quería que sintieras que dependías de mí o de lo que tu padre dejó. «Es demasiado tarde para eso», gritó Mariana, su voz resonando entre las paredes del café, atrayendo miradas curiosas. «Hoy me siento ridícula por haber creído en el sacrificio de mi madre. ¿Te imaginas la humillación que sentí al verte ahí como si pidieras limosna? Y ahora esto». Los rostros de los clientes a su alrededor se tornaron hacia ellas, murmurando. Lucía sintió las miradas sobre ella como si la estuvieran desnudando. La rabia y el dolor de su hija atravesaban la atmósfera y se hacía palpable. En un arrebato de desesperación, Lucía se levantó de la mesa, decidida a marchar, pero Mariana tomó su mano, haciendo que se detuviera. «Déjame explicarte algo», dijo Mariana, acercándose con intensidad. «He estado viendo cambios en ti y no sé si son buenos o malos. Estoy confundida. Pero sabes que este dinero que tanto valoras puede ser nuestra salvación, pero también puede destruirnos». «No sé qué hacer», respuestas fluyeron de los labios de Lucía, su mente en fuego. «Solo quería protegerte, quería que tu vida fuese mejor. Nunca imaginé que esto nos separaría aún más. Quizás deberías pensar en lo que realmente significa tener dinero, mamá. No es solo para deshacerse de la deshonra. Es un poder que puede hacer que te enfrentes a las verdades incómodas de la vida». Y en ese instante, Lucía sintió que una revelación la abrumaba, algo más profundo que la discusión sobre el dinero o la aceptación. En un giro que ni ella pudo prever, se dio cuenta de que Mariana estaba hablando de sus propios secretos, de la vida que estaba creando sin ella. «¿Qué más me oculta?», pensó. Justo en ese momento, el sonido del teléfono de Mariana interrumpió la conversación. Miró la pantalla, su rostro palideció. «No, esto no puede ser real», murmuró. «¿Qué pasa? ¿Qué es?», preguntó Lucía moviendo la mano lejos de la mesa, intentando ver la pantalla. Mariana, con una expresión de horror en el rostro, soltó el teléfono y con un tono tembloroso dijo: «Es de la clínica, mi examen de salud. Creían que estaba bien, pero...». Lucía sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué es lo que están diciendo, Mariana?». Un nudo se formó en su garganta cuando su hija, ahora llena de pánico, giró hacia la puerta. «Tienen que decirme algo sobre los resultados del ADN. Hay algo que no entiendo». Y el final de la oración quedó colgando en el aire como un misterio oscuro. «¿Qué significa eso, Mariana?», preguntó Lucía, sintiendo que una nueva sombra se cernía sobre ellas. Los secretos que podrían destruirlas o unirlas estaban a punto de ser revelados. Y mientras se disponían a enfrentar la realidad, ambas supieron que el camino hacia la redención y el entendimiento estaba a punto de volverse aún más complicado de lo que jamás imaginaron. Lucía sintió que el aire se le escapaba al oír las palabras de su hija. Resultados del ADN resonaban en su mente como un eco aterrador. Mientras Mariana se retorcía en su silla, su rostro palideciendo, Lucía notó que la rabia que había sentido minutos antes se transformaba en una mezcla de miedo y confusión. La revelación de Mariana era como un rayo cayendo en un cielo despejado, dejando a su paso un caos inesperado. «¿De qué estás hablando?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. El café, que antes parecía ser un refugio familiar, ahora se sentía como una trampa, las miradas de las otras personas en él local se centraban en ellas, añadiendo más presión al momento. «Dijeron que hay algo raro en mis resultados, algo que no puede ser cierto». Mariana soltó los ojos vidriosos y su voz temblorosa.
¿Por qué? Yo pensé que éramos. Las palabras de Mariana se tropezaban entre sí. Lucía se sintió como si todo lo que conocía estuviera cayendo a pedazos. ¿Qué hay de raro? ¿Qué significa? No puede ser cierto, insistió, la angustia apoderándose de ella. Mariana se llevó las manos al rostro, luego, por un instante, parecía que estaba buscando una respuesta en el aire. No estoy segura, solo es lo que me acaba de decir la clínica. Mi identidad podría no ser lo que siempre creí. Un instante de silencio abrumador llenó la sala. Lucía sintió como si un peso enorme la aplastara. ¿De qué estás hablando?, exigió Lucía, la desesperación asomando en sus palabras. Mariana hundió su mirada en la taza de café que había olvidado. Puede que no sea tú. Hija biológica, buscaban partículas genéticas que no concuerdan. Dicen que el padre no puede haber sido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de un significado aterrador. El sonido del tiempo se detuvo. Lucía sintió que el café se oscurecía a su alrededor, como si toda la vida que creía conocer se desvaneciera en un mar de confusión. Eso no puede ser, murmulló, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero eso me dijeron, mamá. Hay un estudio en la clínica y mis resultados vienen con referencias a un grupo sanguíneo raro. Algo que no tiene sentido. Una muestra que no se puede explicar, continuó Mariana, ahora llena de pánico. Las palabras de su hija fueron un golpe directísimo. Lucía sintió arrastrarse la tierra bajo sus pies. La humillación de aquel día en el banco pasó a un segundo plano ante la inminente ruina de su relación. La identidad de Mariana, la esencia de quien pensaba que era su hija, estaba siendo cuestionada. Mira, esto no puede ser cierto, hay que hablar con el médico, aclarar todo, Lucía sugirió con voz temblorosa, cuando de repente una figura familiar apareció en la entrada del café. Lucía sintió que su corazón se detuvo. Era Andrés, un viejo amigo de su difunto marido, quien durante años había desaparecido de sus vidas, aparentemente sin razón. Se acercó y su mirada se llenó de preocupación. Lo siento, pero tengo que hablar contigo, Lucía, dijo con un tono grave. La fragilidad del momento estalló. ¿Sabes algo de esto?, le espetó Mariana, pasos firmes hacia él. ¿Qué sabes sobre mí? Andrés, espera, ¿qué haces aquí?, balbuceó Lucía, sintiendo una ola de inquietud. El hombre la miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de compasión y un secreto agazapado. Es mejor que hablemos en privado. Hay cosas que debes saber sobre el pasado, cosas que... Es suficiente. Ahora, gritó Mariana, y todos los ojos del café se volvieron hacia ellas. La tensión palpable, como una cuerda a punto de romperse. Andrés hizo un gesto de comprensión. Deben saber la verdad sobre tu padre biológico, Mariana, y esto no puede esperar. Las cosas no son lo que parecen, dijo, mirando a Lucía por encima de su hombro, como si anunciara el siguiente golpe. El flujo de tiempo se congeló nuevamente. Lucía sintió que las paredes del café comenzaban a cerrarse sobre ella, y con un solo susurro, el universo que había tomado forma durante años se convirtió en polvo. La revelación que Andrés estaba a punto de desatar podría destruir todo lo que creían. Sin aliento, Mariana murmuró, ¿qué significa eso? Lucía sintió que su mundo se desmoronaba y de repente no solo su identidad estaba en juego, sino su núcleo familiar, como un castillo de naipes, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. El silencio aterrador llenó el aire, dejando a ambas mujeres con el corazón en la boca y la mente repleta de preguntas irrespirables. ¿Qué secretos había guardado Lucía? ¿Qué revelaciones cambiarían sus vidas para siempre? Las respuestas se acercaban, pero a un alto precio. Lucía sintió que el aire se le escapaba al oír las palabras de su hija. Resultados del ADN resonaban en su mente como un eco aterrador. Mientras Mariana se retorcía en su silla, su rostro palideciendo, Lucía notó que la rabia que había sentido minutos antes se transformaba en una mezcla de miedo y confusión. La revelación de Mariana era como un rayo cayendo en un cielo despejado, dejando a su paso un caos inesperado. ¿De qué estás hablando?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. El café, que antes parecía ser un refugio familiar, ahora se sentía como una trampa. Las miradas de las otras personas en el local se centraban en ellas, añadiendo más presión al momento. Dijeron que hay algo raro en mis resultados, algo que no puede ser cierto. Mariana soltó los ojos vidriosos y su voz temblorosa. ¿Por qué? Yo pensé que éramos. Las palabras de Mariana se tropezaban entre sí. Lucía se sintió como si todo lo que conocía estuviera cayendo a pedazos. ¿Qué hay de raro? ¿Qué significa no puede ser cierto?, insistió, la angustia apoderándose de ella. Mariana se llevó las manos al rostro, luego, por un instante, parecía que estaba buscando una respuesta en el aire.
Puede que no sea tu hija biológica. Buscaban partículas genéticas que no concuerdan. Dicen que el padre no puede haber sido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de un significado aterrador. Un instante de silencio abrumador llenó la sala. Lucía sintió como si un peso enorme la aplastara. «Eso no puede ser», murmulló, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Pero eso me dijeron, mamá. Hay un estudio en la clínica y mis resultados vienen con referencias a un grupo sanguíneo raro. Algo que no tiene sentido. Una muestra que no se puede explicar», continuó Mariana, ahora llena de pánico. Las palabras de su hija fueron un golpe directo. Lucía sintió arrastrarse la tierra bajo sus pies. La humillación de aquel día en el banco pasó a un segundo plano ante la inminente ruina de su relación. La identidad de Mariana, la esencia de quien pensaba que era su hija, estaba siendo cuestionada. «Mira, esto no puede ser cierto, hay que hablar con el médico, aclarar todo», Lucía sugirió con voz temblorosa cuando de repente una figura familiar apareció en la entrada del café. Lucía sintió que su corazón se detuvo. Era Andrés, un viejo amigo de su difunto esposo, quien durante años había desaparecido de sus vidas, aparentemente sin razón. Se acercó y su mirada se llenó de preocupación. «Lo siento, pero tengo que hablar contigo», Lucía dijo con un tono grave. La fragilidad del momento estalló. «¿Sabes algo de esto?», le espetó Mariana, pasos firmes hacia él. «¿Qué sabes sobre mí? Andrés, espera, ¿qué haces aquí?», balbuceó Lucía sintiendo una ola de inquietud. El hombre la miró fijamente y en sus ojos había una mezcla de compasión y un secreto agazapado. «Es mejor que hablemos en privado. Hay cosas que debes saber sobre el pasado, cosas que... Es suficiente, ahora», gritó Mariana, y todos los ojos del café se volvieron hacia ellas, la tensión palpable como una cuerda a punto de romperse. Andrés hizo un gesto de comprensión. «Deben saber la verdad sobre tu padre biológico, Mariana, y esto no puede esperar. Las cosas no son lo que parecen», dijo, mirando a Lucía por encima de su hombro, como si anunciara el siguiente golpe. El flujo de tiempo se congeló nuevamente. Lucía sintió que las paredes del café comenzaban a cerrarse sobre ella, y con un solo susurro, el universo que había tomado forma durante años se convirtió en polvo. La revelación que Andrés estaba a punto de desatar podría destruir todo lo que creían. Con los ojos llenos de lágrimas, Mariana murmuró: «¿Qué significa eso?». Lucía sintió que su mundo se desmoronaba y de repente no solo su identidad estaba en juego, sino su núcleo familiar, como un castillo de naipes, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. «Tu padre no era quien creías», continuó Andrés, su voz cargada de gravedad. «Hay secretos en tu pasado que deben salir a la luz. La verdad puede doler, pero también es liberadora. Debes saberlo. Dices que él no es mi padre. Es imposible», gritó Mariana, el pánico inundando su ser. «No, no lo entiendo», replicó Lucía, sintiendo una presión en el pecho. «Siempre pensé que, creí que, el tiempo se ha acabado para guardar secretos. Es hora de que ambas enfrenten la verdad, sin importar cuán dura sea», interrumpió Andrés, la determinación en su mirada revelando más de lo que decía. Un silencio sepulcral se apoderó del café. Mariana y Lucía se miraron, sus corazones acelerándose en el silencio, sumidas en el caos emocional que se desataba a su alrededor. Todo lo que pensaban que era una vida estable y definida se tambaleaba en la orilla del abismo. «Mariana, debo decirte», comenzó Lucía, apretando los puños a su lado, pero la voz no le salía. Los recuerdos, los sacrificios, toda una vida construida sobre una identidad, todo lo que había defendido ahora se veía amenazado. «Dímelo ahora, mamá. Necesito saberlo antes de que este lugar se convierta en polvo». «Es verdad, se supone que yo...». La voz de Mariana se extinguió en el aire helado, como si estuviera pidiendo respuestas que se habían ocultado durante demasiado tiempo. Y justo cuando la tensión era insoportable, el teléfono de Lucía vibró en su bolsa. Al mirar la pantalla, la palabra urgente brillaba con un rojo inquietante. La verdad estaba a punto de salir a la luz y el legado de su familia pendía de un hilo. Podrían resistir la tormenta que se avecinaba o todo se desvanecería en el caos. Mientras las miradas de los curiosos se mantenían fijas en ellas, Lucía sintió que el latido de su corazón reverberaba en sus oídos. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta espiral descendente? Las preguntas colgaban en el aire, inminente la revelación que devastaría su mundo una vez más. Lucía sintió que el aire se le escapaba al oír las palabras de su hija. Resultados del ADN resonaban en su mente como un eco aterrador. Mientras Mariana se retorcía en su silla, su rostro palideciendo, Lucía notó que la rabia que había sentido minutos antes se transformaba en una mezcla de miedo y confusión.
La revelación de Mariana era como un rayo cayendo en un cielo despejado, dejando a su paso un caos inesperado. —¿De qué estás hablando? —preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. El café, que antes parecía ser un refugio familiar, ahora se sentía como una trampa. Las miradas de los demás clientes se centraban en ellas, añadiendo más presión al momento. Dijeron que hay algo raro en mis resultados, algo que no puede ser cierto. Mariana soltó los ojos vidriosos y su voz temblorosa. —¿Por qué? Yo pensé que éramos... Sus palabras se detuvieron, ahogadas por la angustia. Lucía sintió que su estómago se retorcía. —¿Qué hay de raro? ¿Qué significa no puede ser cierto? —insistió, la incredulidad apoderándose de ella. Mariana se llevó las manos al rostro. Luego, por un instante, parecía que estaba buscando una respuesta en el aire. —Puede que no sea tu hija biológica. Buscaban partículas genéticas que no concuerdan. Dicen que el padre no puede haber sido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de un significado aterrador. El silencio abrumador llenó la sala. Lucía sintió como si un peso enorme la aplastara. —Eso no puede ser —murmuró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. —Pero eso me dijeron, mamá. Hay un estudio en la clínica y mis resultados vienen con referencias a un grupo sanguíneo raro, algo que no tiene sentido. —Una muestra que no se puede explicar —continuó Mariana, ahora llena de pánico. Las palabras de su hija fueron un golpe directo. Lucía sintió arrastrarse la tierra bajo sus pies. La humillación de aquel día en el banco pasó a un segundo plano ante la inminente ruina de su relación. —Mira, esto no puede ser cierto. Hay que hablar con el médico, aclarar todo. Lucía sugirió con voz temblorosa cuando, de repente, una figura familiar apareció en la entrada del café. Lucía sintió que su corazón se detuvo. Era Andrés, un viejo amigo de su difunto esposo, cuya presencia había sido un eco lejano en su vida. Se acercó y su mirada se llenó de preocupación. —Lo siento, pero tengo que hablar contigo, Lucía —dijo con un tono grave. La fragilidad del momento estalló. —¿Sabes algo de esto? —le espetó Mariana, pasos firmes hacia él. —¿Qué sabes sobre mí? Andrés, espera, ¿qué haces aquí? —balbuceó Lucía, sintiendo una ola de inquietud. El hombre la miró fijamente y en sus ojos había una mezcla de compasión y un secreto agazapado. —Es mejor que hablemos en privado. Hay cosas que debes saber sobre el pasado, cosas que... —Es suficiente. Ahora —gritó Mariana, y todos los ojos del café se volvieron hacia ellas, la tensión palpable como una cuerda a punto de romperse. Andrés hizo un gesto de comprensión. —Deben saber la verdad sobre tu padre biológico, Mariana, y esto no puede esperar. —Las cosas no son lo que parecen —dijo, mirando a Lucía por encima de su hombro, como si anunciara el siguiente golpe. El tiempo pareció congelarse. Lucía sintió que las paredes del café comenzaban a cerrarse sobre ella, y con un solo susurro, el universo que había tomado forma durante años se convirtió en polvo. —Tu padre no era quien creías —continuó Andrés—. Hay secretos en tu pasado que deben salir a la luz. La verdad puede doler, pero también es liberadora. Debes saberlo. —¿Dices qué? —Él no es mi padre. —Es imposible —gritó Mariana, el pánico rompiendo su voz. —No lo entiendo —replicó Lucía, sintiendo una presión en el pecho que amenazaba con aplastarla. —Siempre pensé que creí que... —Andrés, ¿qué estás diciendo? —interrumpió Mariana, angustiada. —¿Por qué no me lo dijiste antes? —Porque no era el momento. La verdad es complicada. Tu madre y yo había razones para mantenerlo en secreto —dijo Andrés con una voz sombría. —¿Qué quiere decir con eso? —presionó Mariana, el estrés elevándose a niveles insoportables. —Lo que digo es que hay más en esta historia de lo que imaginas. La verdad, aunque dolorosa, es lo único que puede salvarles —insistió Andrés, su mirada repleta de gravedad. Lucía sintió que el aire se tornaba espeso y caliente, como si cada segundo se estirara, amenazando con ahogarla en la tensión. —Andrés, ¿qué más sabes? —preguntó, su voz temblorosa pero decidida como un hilo delgado en medio del caos. —Se trata de una conexión que se remonta a años atrás. —Una conexión que podría cambiarlo todo —respondió. Mariana se volvió hacia Lucía, con ojos llenos de preguntas, incertidumbre y una chispa de ira. —¿De qué conexión hablas? ¿Qué más me has ocultado, mamá? Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto de quiebre, el teléfono de Lucía vibró en su bolso. Al mirar la pantalla, su rostro palideció. Urgente brillaba en letras rojas, como un llamado a la acción. —Es de la clínica —murmuró, sintiendo el sudor frío perderse en su espalda. —Tengo que responder. Mariana la miró con desesperación. —No, ¿qué más hay, mamá? Esto es demasiado. Necesito que me digas la verdad ahora. Lucía se sintió acorralada. Mientras levantaba el teléfono, sabía que la revelación que estaba a punto de recibir podría destruir lo poco que quedaba de su mundo.
Podrían resistir la tormenta que se avecinaba o todo se desvanecería en el caos. La pregunta pendía en el aire con la intensidad de un trueno esperando a ser respondida. Lucía sintió que el aire se le escapaba al oír las palabras de su hija. Resultados del ADN resonaban en su mente como un eco aterrador. Mientras Mariana se retorcía en su silla, su rostro palidecía, y Lucía notó que la rabia que había sentido minutos antes se transformaba en una mezcla de miedo y confusión. La revelación de Mariana era como un rayo cayendo en un cielo despejado, dejando a su paso un caos inesperado. ¿De qué estás hablando?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. El café, que antes parecía ser un refugio familiar, se sentía ahora como una trampa. Las miradas de los otros clientes se centraban en ellas, añadiendo más presión al momento. Dijeron que hay algo raro en mis resultados, algo que no puede ser cierto. Mariana soltó los ojos vidriosos y su voz temblorosa. ¿Por qué? Yo pensé que éramos. Sus palabras se detuvieron, ahogadas por la angustia. Lucía sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué hay de raro? ¿Qué significa no puede ser cierto?, insistió, la incredulidad apoderándose de ella. Mariana se llevó las manos al rostro, luego, por un instante, parecía que estaba buscando una respuesta en el aire. Puede que no sea tu hija biológica. Buscaban partículas genéticas que no concuerdan. Dicen que el padre no puede haber sido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de un significado aterrador. El silencio abrumador llenó la sala. Lucía sintió como si un peso enorme la aplastara. Eso no puede ser, murmuró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero eso me dijeron, mamá. Hay un estudio en la clínica y mis resultados vienen con referencias a un grupo sanguíneo raro. Algo que no tiene sentido. Una muestra que no se puede explicar, continuó Mariana, ahora llena de pánico. Las palabras de su hija fueron un golpe directo. Lucía sintió arrastrarse la tierra bajo sus pies, la humillación de aquel día. En el banco pasó a un segundo plano ante la inminente ruina de su relación. La identidad de Mariana, la esencia de quien pensaba que era su hija, estaba siendo cuestionada. Mira, esto no puede ser cierto. Hay que hablar con el médico, aclarar todo. Lucía sugirió con voz temblorosa, cuando de repente una figura familiar apareció en la entrada del café. Lucía sintió que su corazón se detuvo. Era Andrés, un viejo amigo de su difunto esposo, cuya presencia había sido un eco lejano en su vida. Se acercó y su mirada se llenó de preocupación. Lo siento, pero tengo que hablar contigo, Lucía, dijo con un tono grave. La fragilidad del momento estalló. ¿Sabes algo de esto?, le espetó Mariana, pasos firmes hacia él. ¿Qué sabes sobre mí? Andrés, espera, ¿qué haces aquí?, balbuceó Lucía, sintiendo una ola de inquietud. El hombre la miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de compasión y un secreto agazapado. Es mejor que hablemos en privado. Hay cosas que debes saber sobre el pasado, cosas que... Es suficiente. Ahora, gritó Mariana, y todos los ojos del café se volvieron hacia ellas, la tensión palpable, como una cuerda a punto de romperse. Andrés hizo un gesto de comprensión. Deben saber la verdad sobre tu padre biológico, Mariana, y esto no puede esperar. Las cosas no son lo que parecen, dijo, mirando a Lucía por encima de su hombro, como si anunciara el siguiente golpe. Tu padre no era quien creías, continuó Andrés, su voz cargada de gravedad. Me duele decirlo, pero hay secretos en tu pasado que deben salir a la luz. La verdad puede doler, pero también es liberadora. Dices que él no es mi padre. Es imposible, gritó Mariana, el pánico rompiendo su voz. No lo entiendo, replicó Lucía, sintiendo una presión en el pecho que amenazaba con aplastarla. Siempre pensé que creí que... Andrés, ¿qué estás diciendo?, interrumpió Mariana angustiada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no era el momento. La verdad es complicada. Tu madre y yo había razones para mantenerlo en secreto, dijo Andrés, con una voz sombría que resonaba en el aire tenso. ¿Qué quiere decir con eso?, presionó Mariana, el estrés elevándose a niveles insoportables. Lo que digo es que hay más en esta historia de lo que imaginas. La verdad, aunque dolorosa, es lo único que puede salvarles, insistió Andrés, su mirada repleta de gravedad. Lucía sintió que el aire se tornaba espeso y caliente, como si cada segundo se estirara, amenazando con ahogarla en la tensión. Andrés, ¿qué más sabes?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Se trata de una conexión que se remonta a años atrás. Una conexión que podría cambiarlo todo, respondió, pero antes de que pudiera profundizar, el teléfono de Lucía vibró en su bolso. Al mirar la pantalla, su rostro palideció. Urgente brillaba en letras rojas como un llamado a la acción. Es de la clínica, murmuró, sintiendo el sudor frío perderse en su espalda. Tengo que responder. Mariana la miró con desesperación. No, ¿qué más hay, mamá? Esto es demasiado.
Necesito que me digas la verdad ahora. Lucía se sintió acorralada. Mientras levantaba el teléfono, sabía que la revelación que estaba a punto de recibir podría destruir lo poco que quedaba de su mundo. ¿Es sobre el resultado de mi examen?, preguntó con voz entrecortada. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía se llevó el teléfono a la oreja, pero antes de que pudiera hablar, la voz del médico sonó al otro lado, fría y profesional. Lucía, tenemos que discutir resultados que afectan a Mariana. No es solo un problema de ADN, hay más en juego. Aparentemente, hay un historial desconocido que no solo afecta su genética, sino que involucra a alguien del pasado que creías lejano. Una sensación de terror la atravesó al darse cuenta de que el resto de la oración giraría todo lo que creía en la dirección equivocada. ¿De qué estás hablando?, preguntó su voz temblando. ¿Qué tiene que ver con ella? Esto podría llevar a una revelación más grande sobre su familia que involucra secretos ocultos durante décadas, contestó el médico, y al escuchar esto, las piernas de Lucía flaquearon. Mariana, atenta, preguntó, ¿qué significa eso? Quizá estaban a punto de enterarse de algo que cambiaría su vida para siempre. La tensión en el café se volvió insostenible, y ambas sabían que tenían que enfrentar una verdad que amenazaba con destruir todos los lazos entre ellas. La pregunta que quedó flotando era aterradora. ¿Qué más se había ocultado en su pasado que podría arrastrarlas a un abismo del que no habría regreso? Lucía sintió que el aire se le escapaba al oír las palabras de su hija. Resultados del ADN resonaban en su mente como un eco aterrador. Mientras Mariana se retorcía en su silla, el pálido tono de su piel reflejaba el miedo que la invadía, mientras Lucía notó que la rabia que había sentido minutos antes se transformaba en una mezcla de confusión y terror. La revelación de Mariana era como un rayo cayendo en un cielo despejado, dejando un caos a su paso. ¿De qué estás hablando?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. El café, que antes parecía ser un refugio familiar, se sentía ahora como una trampa. Las miradas de los otros clientes se centraban en ellas, añadiendo más presión al momento. Dijeron que hay algo raro en mis resultados, algo que no puede ser cierto. Mariana soltó, sus ojos ardiendo en lágrimas y su voz temblorosa. ¿Por qué cree que somos? Lucía sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué hay de raro? ¿Qué significa no puede ser cierto?, insistió, la incredulidad apoderándose de ella. Mariana se llevó las manos al rostro y por un instante parecía que estaba buscando una respuesta en el aire. Puede que no sea tu hija biológica. Buscaban partículas genéticas que no concuerdan. Dicen que el padre no era quien pensábamos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de un significado aterrador. En ese momento, una sombra de incredulidad llenó la sala. Lucía sintió como si un peso enorme la aplastara. Eso no puede ser, murmuró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero eso fue lo que me dijeron, mamá. Hay un estudio en la clínica y mis resultados vienen con referencias a un grupo sanguíneo raro, algo que no tiene sentido. Una muestra que no se puede explicar, continuó Mariana, ahora llena de pánico. Lucía sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. La humillación de aquel día en el banco pasó a un segundo plano ante la inminente ruina de su relación. La identidad de Mariana, la esencia de quien pensaba que era su hija, estaba siendo cuestionada. Mira, esto no puede ser cierto, hay que hablar con el médico, aclarar todo, Lucía sugirió con voz temblorosa, cuando de repente Andrés, un viejo amigo de su difunto esposo, hizo su aparición en el café. Su rostro llevaba una mueca de preocupación que se acentuó al ver a madre e hija en tal estado. Lo siento, pero tengo que hablar contigo, Lucía, dijo con un tono grave. La tensión del momento alcanzó su clímax. ¿Sabes algo de esto?, le espetó Mariana, pasos firmes hacia él. ¿Qué sabes sobre mí? Andrés, espera, ¿qué haces aquí?, balbuceó Lucía, sintiendo una ola de inquietud. El hombre la miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de compasión y un secreto que revelaría la verdad. Es mejor que hablemos en privado. Hay cosas que debes saber sobre tu pasado. Cosas que, comenzó Andrés, pero Mariana lo interrumpió. Es suficiente. Ahora, gritó, y todas las miradas en el café se volvían hacia ellas, la tensión palpable, como una cuerda que está a punto de romperse. Deben saber la verdad sobre tu padre biológico. Mariana, y esto no puede esperar, insistió Andrés, mirando a Lucía con un aire de desesperación contenida. Las cosas no son lo que parecen. Lucía sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estás diciendo, Andrés?, preguntó, la preocupación reflejándose cada vez más en su rostro. Tu padre no era quien pensabas, continuó, su voz cargada de gravedad. Hay secretos en tu pasado que deben salir a la luz. La verdad puede doler, pero también es liberadora.
El café, que antes era un refugio familiar, se transformó en una trampa de revelaciones. Mariana, con una expresión de horror, balbuceó: ¿Qué significa eso? Lo que digo es que hay más en esta historia de lo que imaginas. La verdad, aunque dolorosa, es lo único que puede salvarlas, insistió Andrés. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Lucía sintió que su corazón se aceleraba y su mente giraba con preguntas. ¿Qué quería decir exactamente? ¿Cuáles eran esos secretos que se habían mantenido ocultos durante tanto tiempo? Mariana miró a su madre con ojos enrojecidos de confusión. ¿Qué más me has ocultado, mamá? Andrés, por favor, Lucía imploró, el sudor frío deslizándose por su espalda. Tienes que darnos alguna claridad, pero justo en ese momento el teléfono de Lucía vibró en su bolso. Al mirarlo, su rostro palideció. Urgente brillaba en letras rojas y ella sabía que debía contestar. Es de la clínica, murmuró, su voz apenas audible. Tengo que responder. No, ¿qué más hay, mamá? Esto es demasiado. Necesito que me digas la verdad ahora, gritó Mariana, la angustia apoderándose de su ser. Lucía, sintiéndose acorralada, levantó el teléfono y con un corazón acelerado se llevó el aparato a la oreja. La voz del médico sonó fría y profesional al otro lado. Lucía, tenemos que discutir los resultados que impactan a Mariana. No se trata solo de un problema de ADN. Hay un historial desconocido que no solo afecta su genética, sino que involucra a alguien del pasado que creías lejano. Las palabras se deslizaron por la garganta de Lucía como un veneno. ¿De qué estás hablando?, balbuceó, sintiendo el miedo invadir cada rincón de su ser. Mariana, temblando, murmuró: ¿Qué significa eso? El aire se volvió irrespirable, y ambas sabían que estaban a punto de enfrentarse a una verdad que amenazaba con destrozar lo poco que les quedaba. Una tormenta cercana se agazapaba en el horizonte, y su vida familiar estaba a punto de ser transformada para siempre. El vínculo que había servido como pilar en sus vidas temblaba peligroso, y en ese instante el destino familia se sintió más incierto que nunca. ¿Qué más secretos estaban por descubrir? ¿Cuánto les costaría enfrentar la verdad finalmente? Lucía sintió que el aire se le escapaba al oír las palabras de su hija. Resultados del ADN resonaban en su mente como un eco aterrador. Mientras Mariana se retorcía en su silla, el pálido tono de su piel reflejaba el miedo que la invadía. Lucía notó que la rabia que había sentido minutos antes se transformaba en una mezcla de confusión y terror. La revelación de Mariana era como un rayo cayendo en un cielo despejado, dejando un caos a su paso. ¿De qué estás hablando?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. El café, que antes parecía un refugio familiar, se sentía ahora como una trampa. Las miradas de los otros clientes se centraban en ellas, añadiendo más presión al momento. Dijeron que hay algo raro en mis resultados, algo que no puede ser cierto. Mariana soltó, los ojos llenos de lágrimas y su voz temblorosa. ¿Por qué cree que somos? Lucía sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué hay de raro? ¿Qué significa no puede ser cierto?, insistió, la incredulidad apoderándose de ella. Mariana se llevó las manos al rostro y por un instante parecía que estaba buscando una respuesta en el aire. Puede que no sea tu hija biológica. Buscaban partículas genéticas que no concuerdan. Dicen que el padre no era quien pensábamos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de un significado aterrador. En ese momento, una sombra de incredulidad llenó la sala. Lucía sintió como si un peso enorme la aplastara. Eso no puede ser, murmuró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero eso fue lo que me dijeron, mamá. Hay un estudio en la clínica y mis resultados vienen con referencias a un grupo sanguíneo raro, algo que no tiene sentido. Una muestra que no se puede explicar, continuó Mariana, ahora llena de pánico. El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Lucía. La humillación de aquel día en el banco pasó a un segundo plano ante la inminente ruina de su relación. La identidad de Mariana, la esencia de quien pensaba que era su hija, estaba siendo cuestionada. Mira, esto no puede ser cierto, hay que hablar con el médico, aclarar todo, Lucía sugirió con voz temblorosa. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Andrés, un viejo amigo de su difunto esposo, apareció en la entrada del café. Su rostro llevaba una mueca de preocupación que se acentuó al ver a madre e hija en tal estado. Lo siento, pero tengo que hablar contigo, Lucía, dijo con un tono grave. La tensión del momento alcanzó su clímax. ¿Sabes algo de esto?, le espetó Mariana, pasos firmes hacia él. ¿Qué sabes sobre mí? Andrés, espera, ¿qué haces aquí?, balbuceó Lucía, sintiendo una ola de inquietud. El hombre la miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de compasión y un secreto que revelaría la verdad.
Es mejor que hablemos en privado. Hay cosas que debes saber sobre tu pasado, cosas que, comenzó Andrés, pero Mariana lo interrumpió. Es suficiente. Ahora, gritó, y todas las miradas en el café se volvían hacia ellas, la tensión palpable, como una cuerda que está a punto de romperse. Deben saber la verdad sobre tu padre biológico, Mariana. Y esto no puede esperar, insistió Andrés, mirando a Lucía con un aire de desesperación contenida. Las cosas no son lo que parecen. Lucía sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estás diciendo, Andrés?, preguntó, la preocupación reflejándose en su rostro. Tu padre no era quien pensabas, continuó, su voz cargada de gravedad. Hay secretos en tu pasado que deben salir a la luz. La verdad puede doler, pero también es liberadora. El café, que antes era un refugio familiar, se transformó en una trampa de revelaciones. Mariana, con una expresión de horror, balbuceó: ¿Qué significa eso? Lo que digo es que hay más en esta historia de lo que imaginas. La verdad, aunque dolorosa, es lo único que puede salvarlas, insistió Andrés. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Lucía sintió que su corazón se aceleraba y su mente giraba con preguntas. ¿Qué quería decir exactamente? ¿Cuáles eran esos secretos que se habían mantenido ocultos durante tanto tiempo? Mariana miró a su madre con ojos enrojecidos de confusión. ¿Qué más me has ocultado, mamá? Andrés, por favor, Lucía imploró, el sudor frío deslizándose por su espalda. Tienes que darnos alguna claridad. Pero justo en ese momento, el teléfono de Lucía vibró en su bolso. Al mirarlo, su rostro palideció. Urgente, brillaba en letras rojas, y sabía que debía contestar. Es de la clínica, murmuró, su voz apenas audible. Tengo que responder. No, ¿qué más hay, mamá? Esto es demasiado. Necesito que me digas la verdad ahora, gritó Mariana, la angustia apoderándose de su ser. Lucía, sintiéndose acorralada, levantó el teléfono y con un corazón acelerado se lo llevó a la oreja. La voz del médico sonó fría y profesional al otro lado. Lucía, tenemos que discutir los resultados que impactan a Mariana. No se trata solo de un problema de ADN. Hay un historial desconocido que no solo afecta su genética, sino que involucra a alguien del pasado que creías lejano. Las palabras se deslizaron por la garganta de Lucía como un veneno. ¿De qué estás hablando?, balbuceó, sintiendo el miedo invadir cada rincón de su ser. Mariana, temblando, murmuró: ¿Qué significa eso? El aire se volvió irrespirable, y ambas sabían que estaban a punto de enfrentarse a una verdad que amenazaba con destrozar lo poco que les quedaba. Una tormenta cercana se agazapaba en el horizonte, y su vida familiar estaba a punto de ser transformada para siempre. El vínculo que había servido como pilar en sus vidas temblaba, y en ese instante el destino familiar se sintió más incierto que nunca. ¿Qué más secretos estaban por descubrir? ¿Cuánto les costaría enfrentar la verdad finalmente? Entonces, mientras el médico continuaba hablando, Lucía sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse. Lo que le diré cambiará todo, Lucía, dijo el doctor con voz grave. Tienes que preparar a Mariana para lo que se viene. De la verdad que voy a revelarte depende el futuro de ambas. Al escuchar esto, Mariana se miró en un reflejo de su propia angustia, a la espera de que la devastación se desatara. ¿Qué más hay, doctor?, preguntó Lucía, casi suplicando en su voz. El médico hizo una pausa y las paredes del café parecieron encogerse en consecuencia. Tu situación es más complicada de lo que imaginan. La información sobre el ADN no es el único problema. Hay un hecho de vital importancia que involucra a un familiar directo de Mariana. ¿Qué? ¿Quién?, gritó Mariana, su voz ya desgarrada. Pero Lucía, sintiendo que se desvanecía, sabía que la respuesta que se avecinaba podría cambiarlo todo. Debo informarte que hemos encontrado no solo las anomalías genéticas, sino una conexión que va más allá. Esto involucra secretos de tu familia que han estado ocultos por generaciones. Le ruego que las dos se preparen porque esta información no solo cambiará su historia, sino que puede cambiar la vida de Mariana tal como la conoce. Las palabras del médico flotaron en el aire, rompiendo cualquier atisbo de normalidad que solía existir entre ellas. Lucía y Mariana solo podían mirarse con terror, completamente impactadas por las consecuencias de la verdad. La vida que habían construido juntas, el amor forjado a través de años de sacrificios, comenzaba a desvanecerse, arrastrando consigo los cimientos de su relación. ¿Qué verdad las esperaba? ¿Cuánto podían soportar antes de que todo lo que amaban se desmoronara por completo? Lucía sintió que el aire se le escapaba al oír las palabras de su hija. Resultados del ADN resonaban en su mente como un eco aterrador. Mientras Mariana se retorcía en su silla, su rostro pálido reflejaba el miedo que la invadía. Aquel momento, que ya era tenso y confuso, se tornaba en un torbellino de emociones.
La revelación de Mariana era como un rayo cayendo en un cielo despejado, dejando un caos a su paso. ¿De qué estás hablando?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. El café, que antes parecía un refugio familiar, se sentía ahora como una trampa. Las miradas curiosas de los otros clientes se centraban en ellas, añadiendo más presión al instante. Dijeron que hay algo raro en mis resultados, algo que no puede ser cierto, dijo Mariana con lágrimas en los ojos y un tono tembloroso. ¿Por qué creí que? Lucía sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué hay de raro? ¿Qué significa no puede ser cierto?, insistió, apoderándose de ella una incredulidad desesperante. Puede que no sea tu hija biológica. En la clínica encontraron partículas genéticas que no concuerdan. Dicen que el padre no era quien pensábamos, explicó Mariana con voz quebrada. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de un significado aterrador. El silencio abrumador se apoderó del café. Lucía sintió como si un peso enorme la aplastara. Eso no puede ser, murmuró, incapaz de procesar. Pero eso fue lo que me dijeron, mamá. Mis resultados incluyen referencias a un grupo sanguíneo raro, algo que no tiene sentido. Una muestra que no se puede explicar, continuó Mariana, ahora en un estado de pánico que iluminó sus ojos. Esto no puede ser verdadero. Hay que hablar con el médico, aclarar todo, sugirió Lucía, pero antes de que pudiera terminar, una figura familiar apareció en la entrada del café. Era Andrés, un viejo amigo de su difunto esposo. Al verlo, un escalofrío recorrió la columna de Lucía mientras él se acercaba, con una mueca de preocupación. Lo siento, pero tengo que hablar contigo, Lucía, dijo con un tono sombrío. La tensión del momento alcanzó su clímax. ¿Sabes algo de esto?, espetó Mariana, acercándose a él. ¿Qué sabes sobre mí? Andrés, espera, ¿qué haces aquí?, balbuceó Lucía, sintiendo una ola de inquietud. El hombre la miró fijamente. En sus ojos había una mezcla de compasión y un secreto a punto de revelarse. Es mejor que hablemos en privado. Hay cosas que debes saber sobre tu pasado, cosas que no han salido a la luz, comenzó Andrés, pero Mariana lo interrumpió con furia. Es suficiente. Ahora, gritó, y todos los ojos en el café se volvían hacia ellas, la tensión palpable. Deben saber la verdad sobre tu padre biológico, Mariana, y esto no puede esperar. Las cosas no son lo que parecen, insistió Andrés, mirando de reojo a Lucía con preocupación. Las palabras de Andrés causaron un silencio sepulcral y Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Qué estás diciendo, Andrés?, preguntó, el sudor frío empezando a deslizarse por su espalda. Tu padre no era quien creías, continuó. Hay secretos en tu pasado que deben salir a la luz. La verdad puede doler, pero también es liberadora. Un escalofrío recorrió a Lucía. ¿Qué quieres decir?, dijo, su voz temblando. Lo que digo es que hay más en esta historia. La verdad, aunque dolorosa, es lo único que puede salvarlas, remató Andrés con una seriedad que dejó helado al ambiente. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Mariana. Sus ojos ardían de confusión y rabia. Hay un secreto que involucra a una familia que nunca pensaste que existiría, confesó Andrés con voz quebrada. Pero antes de que pudiera explicar más, el teléfono de Lucía vibró en su bolso y al mirarlo su rostro palideció. Urgente, brillaba en letras rojas. Es de la clínica, murmuró, sintiendo un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Qué más hay, mamá? Esto es demasiado. Necesito que me digas la verdad ahora, gritó Mariana, desbordando ansiedad. Lucía, sintiéndose acorralada, levantó el teléfono y con un corazón que latía con fuerza, se lo llevó a la oreja. La voz del médico sonó fría y profesional al otro lado. Lucía, tenemos que hablar sobre los resultados que afectan a Mariana. Este no es solo un problema de ADN, hay un historial desconocido que involucra a alguien del pasado que creías distante, que podría cambiarlo todo. Estamos hablando de una relación que podría involucrar a alguien de impacto en su vida. Un silencio helado se instaló entre las tres caras. La vida que conocían parecía tambalearse en el aire, como un hilo frágil que podría romperse en cualquier momento. Las revelaciones estaban a punto de desatarse en un torrente de consecuencias devastadoras. Mariana apenas pudo mantener el aliento. ¿A quién te refieres?, susurró, el terror llenando sus ojos. Y en ese instante, mientras la oscuridad se cernía sobre ellas, un pensamiento ineludible se fue asentando lentamente. Lo que habían creído sobre la familia, la identidad y el amor estaba a un paso de derrumbarse en un abismo de secretos y revelaciones explosivas. ¿Qué más tenían que descubrir? Y lo más importante, ¿quiénes eran realmente en la imagen más amplia del destino familiar que las unía? El café se cerraba a su alrededor y el destino estaba a un hilo de estallar, dejando a madre e hija atrapadas al borde de un abismo que amenazaba con devorarlas por completo. Podrían afrontar la verdad que cambiaría sus
vidas para siempre, o se perderían en la oscuridad de los secretos que habían guardado durante tanto tiempo. Lucía sintió que el aire se le escapaba al oír las palabras de su hija. Resultados del ADN resonaban en su mente como un eco aterrador. Mientras Mariana se retorcía en su silla, su rostro pálido reflejaba el miedo que la invadía. Aquel momento, que ya era tenso y confuso, se tornaba en un torbellino de emociones. La revelación de Mariana era como un rayo cayendo en un cielo despejado, dejando un caos a su paso. ¿De qué estás hablando?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. El café, que antes parecía un refugio familiar, se sentía ahora como una trampa. Las miradas curiosas de los otros clientes se centraban en ellas, añadiendo más presión al instante. Dijeron que hay algo raro en mis resultados, algo que no puede ser cierto, dijo Mariana con lágrimas en los ojos y un tono tembloroso. ¿Por qué os creí? ¿Qué? Lucía sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué hay de raro? ¿Qué significa no puede ser cierto?, insistió, apoderándose de ella una incredulidad desesperante. Puede que no sea tu hija biológica. En la clínica encontraron partículas genéticas que no concuerdan. Dicen que el padre no era quien pensábamos, explicó Mariana con voz quebrada. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de un significado aterrador. El silencio abrumador se apoderó del café. Lucía sintió como si un peso enorme la aplastara. Eso no puede ser, murmuró, incapaz de procesar. Pero eso fue lo que me dijeron, mamá. Mis resultados incluyen referencias a un grupo sanguíneo raro, algo que no tiene sentido. Una muestra que no se puede explicar, continuó Mariana, ahora en un estado de pánico que iluminó sus ojos. Esto no puede ser verdadero. Hay que hablar con el médico, aclarar todo, sugirió Lucía, pero antes de que pudiera terminar, una figura familiar apareció en la entrada del café. Era Andrés, un viejo amigo de su difunto esposo. Al verlo, un escalofrío recorrió la columna de Lucía mientras él se acercaba con una mueca de preocupación. Lo siento, pero tengo que hablar contigo, Lucía, dijo con un tono grave. La tensión del momento alcanzó su clímax. ¿Sabes algo de esto?, espetó Mariana acercándose a él. ¿Qué sabes sobre mí? Andrés, espera, ¿qué haces aquí?, balbuceó Lucía, sintiendo una ola de inquietud. El hombre la miró fijamente. En sus ojos había una mezcla de compasión y un secreto que estaba a punto de ser revelado. Es mejor que hablemos en privado. Hay cosas que debes saber sobre tu pasado, cosas que no han salido a la luz, comenzó Andrés, pero Mariana lo interrumpió con furia. Es suficiente. Ahora, gritó, y todas las miradas en el café se volvían hacia ellas, la tensión palpable. Deben saber la verdad sobre tu padre biológico, Mariana, y esto no puede esperar. Las cosas no son lo que parecen, insistió. Andrés, mirando de reojo a Lucía con preocupación. Las palabras de Andrés causaron un silencio sepulcral y Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Qué estás diciendo, Andrés?, preguntó, el sudor frío empezando a deslizarse por su espalda. Tu padre no era quien creías, continuó. Hay secretos en tu pasado que deben salir a la luz. La verdad puede doler, pero también es liberadora. Un escalofrío recorrió a Lucía. ¿Qué quieres decir?, agregó, su voz temblando. Lo que digo es que hay más en esta historia. La verdad, aunque dolorosa, es lo único que puede salvarlas, remató Andrés con una seriedad que dejó helado el ambiente. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Mariana, sus ojos ardían de confusión y rabia. Hay un secreto que involucra a una familia que nunca pensaste que existiría, confesó Andrés con voz quebrada. Pero antes de que pudiera explicar más, el teléfono de Lucía vibró en su bolso y al mirarlo, su rostro palideció. Urgente brillaba en letras. Rojas, es de la clínica, murmuró sintiendo un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Qué más hay, mamá? Esto es demasiado. Necesito que me digas la verdad ahora, gritó Mariana, desbordando ansiedad. Lucía, sintiéndose acorralada, levantó el teléfono y con un corazón que latía con fuerza, se lo llevó a la oreja. La voz del médico sonó fría y profesional al otro lado. Lucía, tenemos que hablar sobre los resultados que afectan a Mariana. Este no es solo un problema de ADN. Hay un historial desconocido que involucra a alguien del pasado que creías distante, que podría cambiarlo todo. Estamos hablando de una relación que podría involucrar a alguien de impacto en su vida. Un silencio helado se instaló entre las tres caras. La vida que conocían parecía tambalearse en el aire, como un hilo frágil que podría romperse en cualquier momento. Las revelaciones estaban a punto de desatarse en un torrente de consecuencias devastadoras. Mariana apenas pudo mantener el aliento. ¿A quién te refieres?, susurró, el terror llenando sus ojos. Y en ese instante, mientras la oscuridad se cernía sobre ellas, un pensamiento ineludible se fue asentando lentamente.
Lo que habían creído sobre la familia, la identidad y el amor estaba a un paso de derrumbarse en un abismo de secretos y revelaciones explosivas. ¿Qué más tenían que descubrir? Y lo más importante, quiénes eran realmente en la imagen más amplia del destino familiar que las unía. El café se cerraba a su alrededor y el destino estaba a un hilo de estallar, dejando a madre e hija atrapadas al borde de un abismo que amenazaba con devorarlas por completo. Podrían afrontar la verdad que cambiaría sus vidas para siempre, o se perderían en la oscuridad de los secretos que habían guardado durante tanto tiempo. Lucía, continuó el médico con voz grave, es vital que escuchen esto. No solo hay variaciones en el ADN de Mariana, hemos encontrado evidencia de que la verdadera identidad de su padre no es quien ellas pensaban que era. Esto se remonta a un vínculo con... Su voz titubeó por un instante, alguien que ha estado muy cerca, alguien que creía que estaba desaparecido. Aquel instante se convirtió en una detonación de incredulidad y un pavor profundo. Mariana y Lucía intercambiaron miradas perplejas, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. Todo lo que habían vivido juntas, todos los sacrificios y la lucha, ahora temblaban en la balanza de un pasado oculto y doloroso. ¿Quién?, interrumpió Mariana, casi suplicante. Esa respuesta no es sencilla, dijo el médico con suma seriedad, y requerirá una reunión en persona. Hay implicaciones legales también y sería mejor manejarlo aquí. Un frío helador entró en la sala y el aire se volvió más denso. Lucía sintió que la devastación de su mundo comenzaba a tomar forma. Si el contenido del mensaje del médico era real, todo lo que conocían estaba a punto de volar por los aires. Los lazos de sangre, el amor maternal, el pasado, todo renacería con un rostro completamente diferente, y la búsqueda de respuestas podría desatar una tempestad que nunca imaginaron. Dímelo, exigió Mariana, la voz temblorosa pero desafiante. Fue un grito que resonó a través del café, desatando un efecto dominó en los presentes. Lo haré, dijo el médico, pero prepárense. La verdad puede ser devastadora y créanme, cambiará la historia que conocen, pero lo que está en juego es mucho más importante que esto. Prepárense para enfrentarlo porque lo que venga después no solo cambiará su vida, sino que la conversación se cortó abruptamente y un nuevo silencio cargado se apoderó del café, dejando a madre e hija con el corazón latiendo desbocado y un abismo de preguntas dispuesta a absorberlas. Estaban al borde de una avalancha de revelaciones familiares que nadie había estado listo para enfrentar. ¿Qué secretos se revelaría? ¿Qué perdón era posible? La tormenta estaba por desatarse y sus vidas jamás serían las mismas.